Adeantes los caminos por la sierra de mi Caldas, son machetazos de umbría sobre carne de barrancas, añorando mansa fuga. Amigos oyentes, de nuevo con el programa Cronos, un encuentro con la historia. Programa que llega a sus hogares a través de Radio Cóndor, emisora cultural universitaria de Manizales. Seguimos con Vicente Arango Estrada, el presidente del Centro de Historia de Manizales, que viene hablando sobre las concesiones en toda esa época de la colonización. Vicente, después de que Fermín López pasa por estas tierras a partir del año 34, y ya hemos contado muy bien la historia que él en la parte de lo que es hoy Pereira y Fonda Santa Rosa de Cabal, ¿qué sucede? ¿Qué pasa en esa década de los 40 en estas regiones? José Hermán, y a ustedes, amables oyentes, les reitero mi saludo y les agradezco que nos escuchen y que por lo menos entiendan la labor histórica que estamos haciendo en pro del conocimiento de nuestro pasado ciudadano. Bueno, como tú lo dices, habíamos hablado ya que Fermín López se tuvo que retirar de aquí porque descubrió en Salamina, con informes de Mariano Espina Delgado, que este territorio todavía estaba dentro de lo comprendido o lo reclamado por lo menos por la concesión González y Salazar, y él quiso cumplir su palabra y se retiró del territorio siguiendo hacia el sur, yendo hacia el antiguo Cartago, o sea, donde hoy en día está Pereira, viendo que allí se podía fundar una ciudad. Siguió a Cartago la Nueva, o sea, la actual Cartago. Allí se entrevistó con mucha gente y logró encontrar quiénes eran los dueños de ese territorio donde él pretendía fundar, y rápidamente se enteró que sucedían más o menos los mismos problemas que la tierra aquí en Manizales, es decir, que tenía dueño y que habían pleitos, y él dijo: yo no estoy para estas, yo más bien me retiro también de aquí, y se devuelve muy descorazonado buscando tierras hacia el norte, pues, de Pereira, y en el valle del río San Eugenio funda la ciudad de Santa Rosa y se asienta definitivamente allí con su familia, sus empleados y la familia, que era muy numerosa, especialmente los cuñados. Eso pues dio origen al municipio de Santa Rosa de Cabal. Ahí dejamos. A raíz de la retirada de don Fermín López del territorio actual de Manizales, concretamente pues por los lados de San Cancio, muchos colonos que ya habitaban Salamina y se está fundando en ese momento la población de Neira, se dan cuenta que más hacia el sur de Neira pues hay unas tierras que prometen y que están totalmente inexploradas. Por eso don Marcelino Restrepo, que es un hombre conocedor, se pone en contacto, o más bien los hermanos Degengar, que eran dos ingenieros alemanes, estaban trabajando en las minas de Marmato, se ponen en contacto con Marcelino Palacio y le dicen que por qué no los acompaña a una exploración hacia el Nevado del Ruiz, y que ellos están interesados en conocer geológicamente este territorio, en hacer unas mediciones astronómicas y unas mediciones geológicas, es decir, le veían posibilidades a este territorio, pero nadie dijo que era para fundar una ciudad, sino que era un territorio que parecía, por todas las muestras y la historia geológica de la región, que podría tener unas buenas minas de oro que se podrían explotar en un momento dado, y valía la pena que estos alemanes, que eran ingenieros de minas, hicieron una prospección geológica a ver cómo era la cosa, pero ya en serio, nada de cuentos, es decir, en el campo, examinando, mirando. En efecto, ellos salen de Marmato, se encuentran con Marcelino Restrepo en Neira, y estos ingenieros habían venido a Salamina, van bajando hasta Neira, se encuentran con Marcelino y empiezan una ascensión hacia el Ruiz, pero a pie y por el monte, porque no habían caminos, explorando y analizando las aguas y analizando muestras de minerales en los ríos, en las quebradas, para ver cómo era todo eso. Esa exploración, ya en terreno, pues, sobre todo de San Cancio hacia arriba, se convierte en que don Marcelino es el primer hombre antioqueño que camina
hacia el Nevado del Ruiz. Anteriormente no se conoció en la historia que alguien hubiese caminado. Marcelino Palacio en esos momentos tenía un fuerte encontrón con don Elías González Villegas, pues el dueño y señor y administrador general de la concesionaria González y Salazar, porque Marcelino pretendía fundar otro pueblo más abajo de Neira, y estaba en eso, conversando con colonos, pero nunca se dijo que era aquí donde estaba Manizales, no, en un territorio cerca a lo que es hoy Manizales. Inclusive habían explorado la posibilidad de un nombre, se habló de llamarlo Palestina, se habló también de llamarlo posiblemente Morrogacho. Es decir, esas charlas estaban ya muy adelantadas dentro de la totalidad de los colonos, que estaban más acá de la cuchilla del Salado, y ya había gente trabajando. Pequeños abiertos en los montes daban indicios de que estas tierras eran buenas, eran feraces, eran productivas, y esta gente pues se fue entusiasmando con el cuento de fundar una población. Eso estamos hablando más o menos de 1843, lo que nos da una idea general de que cuando se da por fundar la ciudad de Manizales en 1849, tenemos que decir que hay pruebas históricas, sobre todo en los archivos antiguos de Antioquia, en el Archivo General de Antioquia, de que ya hay asentamientos humanos, pero no pueblos, sino personal trabajando dentro del monte, bien sea en minas o abriendo pequeñas plantaciones o pequeños abiertos en la montaña. Eso retrocede la historia que conocemos en más o menos de 6 a 8 años antes del 1849, que damos como fecha fundacional de la ciudad. O sea, que hay un antecedente que hay que tumbar ya de ese mito que nos han dicho que la fundación de la ciudad fue en 1849. Se empieza a hablar ya más en concreto hacia 1843 y 1844 de fundar una población. Tan se hablaba de eso que ya había gente, políticos sobre todo de Salamina, Río Negro, intrigando y presentando proyectos ante la Diputación, o sea, la Asamblea Departamental, cuando no era departamental, sino la Asamblea del Estado Soberano de Antioquia, solicitando que se hiciera una dación de tierras hacia esto aquí para fundar un pueblo. Pero ante el Congreso Nacional también se estaba haciendo lo mismo, y por eso vemos lo que les he contado varias veces, que el general Tomás Cipriano de Mosquera en su presidencia otorga 12.000 hectáreas en los lados de la tierra que él llama inmediaciones de montaña, Estado de Antioquia. Y uno cuando lee esta ley se da uno cuenta que el viejo malicioso, el gran general Mascachochas, como le decían, un hombre demasiado malicioso, uno no sabe si él lo hizo a sabiendas del error geográfico que estaba cometiendo, o a sabiendas del enorme acierto político que a futuro será la fundación de Manizales. O sea, él mismo, siendo un caucano, mete una cuña entre los estados del Cauca y de Antioquia, una cuña con una fundación que es una cuña muy interesante, porque se va a dirimir en una fijación de fronteras. Así se esté pasando hacia las fronteras de otro estado, pero va a demostrar por medio de un hecho jurídico que la frontera todavía es vaga y que necesita afirmarse tanto por el Cauca o por Antioquia de que la línea divisoria es sobre el río Chinchiná. Pero recordemos que la concesionaria González y Salazar había echado el cuento, y mucha gente se lo creía en Colombia, de que el río Chinchiná no es este que conocemos, sino que es más abajo, que es el río Campo Alegre. Eso, pues ahí hay un montón de jugadas políticas, jugadas maliciosas, en que agrandaba o encogía el territorio, bien sea del Cauca o de Antioquia, según fuesen las conveniencias políticas. Sea lo que fuere, en todo caso, tenemos el hecho jurídico, pues, nacional, de que Tomás Cipriano concede 12.000 hectáreas en una zona que es hoy en día, y desde esa época también, es Estado Soberano de Antioquia. Pero tenemos que los caucanos no se interesaban por esa zona, porque ni aún se había fundado Villa María, pero los antioqueños sí se estaban interesando por esta zona,
porque se daban cuenta que valía la pena mineralógicamente, valía la pena como un enclave metido en el pleno corazón de Colombia, que con el tiempo iría a controlar los caminos, las comunicaciones, y que con el tiempo también se convertiría en un bastión muy importante del conservatismo antioqueño dentro del corazón del Estado soberano del Cauca. Es decir, priman muchísimas cosas, no solo el elemento económico, no solo el elemento social, porque se le da tierra a una gran cantidad de campesinos, o por lo menos se les reconoce el derecho a una tierra, y también prima un elemento, el desarrollo de las fronteras interiores de Antioquia. Así se esté corriendo la frontera a unos kilómetros más o a unos kilómetros menos. Lo que hay que tener en cuenta es que Antioquia está necesitada de abrir sus fronteras interiores ante la pobreza general del Estado, como se venía hablando desde la administración del oidor Moni Velarde. Al respecto de lo que hizo Moni Velarde, algunos historiadores sostienen que Juan de Dios Aranzazu, cuando fue gobernador de Antioquia desde 1832 a 1836, es el verdadero padre de la colonización, más que Moni Velarde, porque él propició una gran cantidad de leyes estatales. Cuando digo estatales me refiero al estado de Antioquia, en cuanto a la vagancia, en cuanto a cesión de baldíos, en cuanto al éxodo de personal hacia nuevas fronteras. En todo caso, corriente moderna de los historiadores antioqueños sostienen que es más importante dentro de la colonización el nombre de Juan de Dios Aranzazu que el del oidor Antonio Moni Velarde. Esta discusión es nueva dentro de la historiología colombiana, pero merece la pena estudiarse más a fondo. Para mí son iguales de importantes los dos. El Moni Velarde, como les he dicho en varios programas, le enseñó al pueblo antioqueño que era factible y que era necesario además fundar poblaciones para llenar el vacío que tenía Antioquia de dichas poblaciones. Y Juan de Dios Aranzazu se convenció que la única forma era juntar todos los problemas sociales de Antioquia en una sola bolsa, y que era impulsar la colonización antioqueña. Recuerde también que él es beneficiado de que se funden nuevas poblaciones, porque él es heredero de la gran concesión Aranzazu que le había sido dado a su padre por el rey Carlos IV, y que es todos los terrenos que se encontraban sin explotar y sin civilizar. Entonces a él le convenía también eso. Hay que ver que cuando hemos hablado de las concesiones, tenemos que hacia el lado occidental de Antioquia, la concesión Echeverry también es otro inmenso latifundio del que hemos hablado mucho, de más de 120.000 hectáreas, y es dada a Gabriel Echeverry, que también fue gobernador de Antioquia. Es decir, fueron personajes que estando dentro del poder se dieron cuenta que había que impulsar la colonización, porque a ellos los mejoraba económicamente, socialmente, y se propendía por arreglar muchos los problemas sociales que tenía Antioquia. Entonces tenemos que Marcelino Palacio acompaña a estos alemanes y se convierte él pues en el primer antioqueño que sube más allá del Morro San Cancio, explorando la parte oriental de lo que hoy es el municipio de Manizales y de Villa María, o sea, los municipios de Manizales y Villa María. Marcelino Palacio, que no era ningún tonto, uno se ponía a ver la historia, era un hombre que tenía muy buenos conocimientos de la legislación antioqueña, la legislación estatal, hace muy buenas migas con estos ingenieros alemanes y tiene unos muy buenos contactos dentro de las compañías inglesas que están trabajando en las minas de Marmato. Aprovecha también para estrechar unos lazos comerciales con las proveedurías de carne y de granos para el abastecimiento de esos mineros. Es decir, el hombre tacó a 3 bandas y le salió la carambola. Se benefició explorando unos terrenos, se benefició haciendo contactos económicos, y se benefició convirtiéndose en un verdadero líder de una futura población que no existía sino en la imaginación, pero que él ya veía que era factible y que era posible fundar. O sea que había que establecerla, y mientras más rápido mejor, así tuviese los problemas que quisiese tener con Elías González, el pretendido dueño de la concesión González y Salazar. Todo este clima político y todo este clima social se va calentando, pero calentando para bien. No digo pues que se vaya volviendo un problema de orden público. Claro que también había problema de orden público
por las razones que hemos expuesto de los terratenientes contra los colonos y los colonos contra los terratenientes. Lo que sí digo es que se va calentando en cuanto el que entusiasmo crece, se hacen más aperturas, llegan más colonos y hacen más aperturas, pero todos estos colonos se asientan en el monte y dejan a sus familias en Neira, que se está fundando entre 1842 y 1843, y esta gente sigue trabajando aquí en el monte y por ahí cada 8 o 15 días subían a Neira a visitar a sus familias, a hacer sus compras, a ir a misa, es decir, a hacer lo que tiene que ser un campesino o un hombre que está internado en la montaña, que es no perder el contacto pues con la civilización, a ver a sus amigos, a enterarse en qué va la política, y un día cualquiera resuelven que están cansados, que están mamados, como decimos hoy en día, de esa viajadera. Es que ir de aquí, de lo que hoy en día es Manizales y La Linda a Neira, demoraba 2 días, 2 jornadas. Era un viaje muy aburrido porque era 2 de ida y 2 de vuelta, o sea, era prácticamente una semana, se perdía la semana. Y no, es que camino no existía, había unas trochas miserables dentro del monte que, como dice el poeta, el camino se hacía andando, es decir, frecuentándolo se fueron volviendo caminos, pero en ese momento no había camino. Por eso vemos que en Neira todos estos personajes importantes, Antonio María Arango, Victoriano Arango, José Joaquín Arango, todos los Echeverris, que también son una cantidad, son 4 o 5 personajes muy interesantes. Vemos a los Montaño, vemos a los Palacios, a muchos Restrepos, a don Manuel María Grisales, a Antonio Ceballos, a unos buitragos, deciden venirse a fundar y entonces sale de Neira hacia este territorio, lo que se ha llamado la expedición de los 20, de la que yo durante mucho tiempo he dicho que ni era expedición ni eran 20. Nunca se habló la historia cuántos fueron, porque todos los tratadistas que hablan de esa expedición hablan de distintos nombres, de distinto número de personas, pero sí coinciden en algunos nombres que son los tradicionales, los 12 que siempre se han dado por fundadores. Yo sostengo que no son los fundadores, son los líderes de una fundación, porque cuando esto ya está como madurito y para que les dieran el título de distrito parroquial, que es lo que hoy en día se llama un distrito, tenían que tener cura, tenía que tener una iglesia y tenía que tener un rudimento de civilización jurídica, o sea que tenía que tener cierto establecimiento, cierto protocolo de existencia. Vemos que cuando se firma al gobernador de Antioquia y al obispo de la diócesis de Antioquia para que se nombre un párroco, firman 120 y pico de personas ese memorial. Entonces eso echa por tierra el cuento de la expedición de los 20, o sea que ya hay mínimo 120 colonos que están asentados aquí y que se benefician con el nombramiento de un cura, o sea que, recalco, esos famosos 20 o los 12 que siempre he hablado son los líderes de esa fundación. Ahí vamos a dejar por el día de hoy porque ya nos dicen que el tiempo se ha acabado, pero mire que la cosa va tomando vuelo. Ya Manizales está a punto de ver la luz, está a punto de salir de ese huevo, de esa gestación tan horrible que llevamos ya muchos programas y llevamos casi 30 años hablando y por los rodeos, y estamos empezando en 1800, ya vamos en 1840 y pico, es decir, vamos en 40 años de una cantidad de trailers que nos han presentado para esa gran película que va a ser la Fundación de Manizales. Y digo gran película porque cuando empecemos a ver cómo se funda la ciudad, vamos a ver que el cuento que nos han echado no es el cuento de la realidad histórica. Amigos oyentes, yo les agradezco que me hayan escuchado. Agradecería mucho que por nuestras redes del Centro de Historia o por la dirección en internet de esta emisora hagan sus preguntas, sus comentarios, que entre otras cosas han sido muy buenos. Yo no creí pues que fuera a tener la acogida del programa que ha tenido según los mensajes que nos llegan, pero precisamente eso es lo que me gusta, porque para eso estamos aquí. José Germán, me despido de usted y de amables oyentes. Amigos, muchas gracias por habernos dejado llegar a sus hogares y hasta otra oportunidad. Sebastián de las Gracias, donde fue huésped nocturno el Sebastián de las Gracias.
los caminos caldenses llegaron las esperanzas de caucanos y bayunos, de tolimenses y paisas que clavaron en Colombia a golpe de tiple y hacha una mariposa verde que les sirviera de mapa, una mariposa verde que les sirviera de mapa. Jardinero ya sin rosas y montañero de casta, llevo en el alma recuerdos como caminos de Caldas que se aferran con cariño a la planicie y la falda, como caricias de arrieros que amaron mozas y santas, como caricias de arrieros que amaron mozas